Les invito a abrir en sus Biblias en 1 Corintios capítulo 9 y continuamos en esta mañana con estos maravillosos versículos del 24 al 27. La semana pasada comenzamos a hablar y a decir que la vida cristiana era como la carrera o una carrera olímpica. No porque simplemente queríamos decirlo, sino porque el apóstol Pablo usa estos términos deportista. Explicamos acerca del deporte que ellos usaban en Corinto y cómo competían y los beneficios que ellos tenían de esa competencia. Y dijimos la semana pasada que se necesitaba tener voluntad. Dice la palabra correr. Y en esto nos dice a nosotros que tenemos que correr la carrera cristiana. No es una pregunta si estoy o no corriendo. Estamos corriendo si estamos en Cristo. Pero hay una manera en que tenemos que correr y hay que hacerlo con voluntad. Fíjense que no siempre el deseo lo tenemos, pero es importante entonces tener la voluntad. Muchos de ustedes quizás no tengan deseos de ir a trabajar mañana o de hacer alguna de las cosas que saben que tienen que hacer. Pero tienen la voluntad o ponen la voluntad para hacerlo. Es importante. Hay mucha gente que simplemente tienen deseos, pero no llegan a tener esa voluntad necesaria para hacer las cosas. Y en segundo lugar, queremos decir en esta mañana que se necesita también tener meta o tener dirección hacia donde queremos ir. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 26, mis queridos hermanos, dice así. Así que yo de esta manera corro. Hay una manera en que tenemos que correr. El Señor te está llamando a que corra de cierta manera. No te quedes allí en la forma en que estás. El Señor te dice, ven y corre, que esto va a ser maravilloso. Tenemos que tener la mirada hacia el final, hacia donde vamos. Yo así corro de esta manera. Dice, no como la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea al aire. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo, yo no corro sin propósito, ¿no? Hay un objetivo, hay una mirada hacia donde yo quiero ir, tengo una meta hacia donde yo quiero llegar. Y por supuesto que esto tiene una aplicación espiritual. Estamos hablando de las Olimpiadas, estamos hablando de carreras olímpicas y las competencias que tenían y que vamos a tener de aquí a 10 meses en Japón. Pero sí, hermanos, hay una aplicación espiritual a nuestra vida. Y la idea de esto es que en esta mañana usted y yo apliquemos esta enseñanza a nuestra vida espiritual. Hay una forma, hay una manera diferente, distinta. Y por lo tanto se nos pide a que corramos con meta. Y por supuesto que al ser espiritual tiene mucho que ver con el crecimiento espiritual. De esto hay que hablar mucho también. Miren, se cuenta que una joven estaba siendo examinada para ser miembro de la iglesia. Y se paró un diácono en medio de aquella junta de negocio y le hizo una pregunta. Le dice, joven, ¿cómo Cristo ha hecho una diferencia en su vida? Y ella dijo, sí, ciertamente Cristo ha hecho una diferencia en mi vida. Y él, para sacarle más información, le pregunta, ¿usted, joven, usted peca? Y ella confesó y dijo, sí, yo peco. Y entonces él quería más detalle y le dice, pero si usted peca o pecó antes de ser convertida y usted peca ahora después de ser convertida, ¿cuál es la diferencia entonces de que Cristo esté en su vida? La chica pensó por un momento y dijo, Señor, yo creo que es esto. Antes de yo ser cristiana, yo corría tras el pecado. Ahora, después que Cristo me cambió, yo corro para alejarme del pecado, pero a veces me quedo corto de esa meta. Hermanos, ¿cuánto no nos identificamos con esta realidad? Hay una diferencia hacia dónde corremos, hacia dónde vamos. No somos perfectos, pero nos levantamos con este mismo propósito y esta meta. Mire cómo lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 12. Venga conmigo, hermano. Dice, no que lo haya alcanzado. Y lo peor que puede hacer un deportista o una persona que está compitiendo creyendo que ya alcanzó todos los niveles que necesita, no tiene que esforzarse más.
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea, ¿cómo? Perfecto. Sino que prosigo. Esa es la idea, que prosigo por ver si logro hacer aquello. Yo he tropezado, yo he caído, pero me he levantado de nuevo en el nombre del Señor. ¿Cuánto lo hacemos, hermanos? Por ver si logro hacer aquello por lo cual fui llamado, o sea, fui también asido por Cristo. Él me llamó a ser perfecto porque Dios es santo y perfecto, pero muchas veces voy a tropezar. Y nos podemos levantar y seguir a esa meta. La pregunta aquí es, ¿cuál es tu meta espiritual? Si es esa. No solo tenía voluntad, mis queridos hermanos, sino que tenía una meta fijada. Por eso él decía, no como la aventura, porque esto no es como un cuento, no es algo de mentira, no está bromeando. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido que lo que está haciendo es como golpeando el aire, ¿no? Como perdiendo el tiempo. Pero no podemos vivir así como cristianos. En la vida cristiana no. Tenemos que tener precisamente meta, estar bien definido por qué estamos y para qué estamos. Y hay que romper, mis queridos hermanos, entonces, con todo tipo de desánimo. Por cierto, que en medio de todo esto van a haber obstáculos, ¿no? Van a haber obstáculos. Y el enemigo, Satanás, está allí para eso, para crear todo tipo de desánimo y de obstáculos y crear las situaciones para precisamente romper aquello que él quiere hacer en nuestra vida y en la iglesia. Entonces, él dice, no estoy dando golpe al aire, no estoy boxeando contra la sombra, en el tiempo de hoy no estoy tocando una guitarra de aire. Es decir, hay un propósito. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿estás creciendo espiritualmente? ¿Cuál es tu meta? ¿Te estás involucrando realmente en la obra del Señor, primeramente en tu vida, en lo espiritual? ¿Estás viendo los cambios de Cristo en tu corazón, en tu vida? ¿O estás igual? ¿O estás alejándote? Hay personas que andan de un lado para otro, que no tienen una meta fija, o empiezan algo y no lo terminan, ¿no? Hay personas que les gusta hablar de lo que hicieron en el pasado, o que hicieron hace un año, 10 años, los logros que hicieron, quizás incluso hablar del futuro, de lo que les gustaría hacer y que nunca van a hacer. Alguien una vez dijo que si la mayoría de la gente manejaran sus autos como viven la vida cristiana, nunca saldrían del parqueo. Pensándolo bien, yo creo que es verdad. Estarían allí sin crecimiento, sin ir a no tienen una dirección realmente. Ahora, venga conmigo a Proverbios, también el Antiguo Testamento nos da tremendas enseñanzas. Miren, Proverbios 17, 24, qué maravilloso pasaje. Dice que en el rostro del entendido aparece, ¿qué cosa? La sabiduría. Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Noten que dice en el rostro del entendido. Es decir, que parece que hay algo que es bien notable, porque desde adentro funciona hacia afuera, hacia lo que expresa, vamos a decir, la comunicación corporal, ¿verdad? Es decir, una forma, tiene un sistema, tiene algo que dice a la gente, este tiene una meta, está definido, sabe lo que quiere hacer. En cambio dice que el necio tiene la mirada, no la tiene fija, ¿no? Dice, habla de los ojos, no, los ojos del necio vagan, porque no hay una dirección fija. Este se deja guiar por el ambiente, por lo que está ocurriendo alrededor, por las circunstancias dominan sus decisiones, van con el ambiente. Bueno, hay un dicho que dice, ¿a dónde va la gente? ¿A dónde va Vicente? Bueno, algo parecido así, ¿no? Sí. Así que no solo hay que tener voluntad, pasión por amar, por servir y cumplir la voluntad de Dios, sino hay que tener una dirección. Tiene que determinar una dirección. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero hacer? Venga conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 13. Miren con qué amor él expresa esto, hermanos, porque somos una familia, somos hermanos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y esto es importante hacerlo, ¿qué hace? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante.
Es decir, que al tener una meta, primero que nada no podemos pretender que ya llegamos, que ya alcanzamos, porque entonces hay un tipo de conformismo que no es bueno. Sí, uno debe estar conforme con lo que Dios nos da, pero eso es diferente. Es decir, en la vida espiritual usted no puede estar en ese conformismo. Y temo que muchos de nosotros estamos allí. Estamos conformados con nuestra vida espiritual. No, el apóstol Pablo dice, no, como el atleta, esfuérzase, mírese a sí mismo cuánto más tienes que hacer. Tenemos que crecer espiritualmente, hermano. Y esto no lo hemos alcanzado, la perfección no lo hemos alcanzado. Entonces va a haber siempre un crecimiento en nuestra vida espiritual. Así que dice, una cosa hago, o sea que tiene un propósito, una meta, ¿no? Y por supuesto, el pasado es el pasado, hermanos. El problema es cuando empezamos a vivir en el pasado. Y déjalo atrás. Algo que pasó, un error que usted cometió, metió la pata, hizo algo, dijo algo, estaba fuera de lugar, el diablo lo sacudió y usted hizo lo que no tenía que hacer, negó al Señor como Pedro. Pero usted viene y deja eso atrás y dice el apóstol, prosiga adelante ahora. ¿Podemos vivir en el pasado? No. El que vive en el pasado fracasa, ¿verdad? Y otra cosa también es vivir en el pasado en cuanto a los logros que hizo. Usted alcanzó algo ayer, usted alcanzó algo hace 10 años, hizo por la iglesia, hizo esto. No importa. Piense en lo que puede hacer ahora, en lo que Dios puede hacer en su vida ahora. Allí es donde está el éxito, hermanos. De esto se trata la carrera espiritual. Dios quiere que le entreguemos a Él nuestra vida, pero también nuestros problemas, ¿saben? Porque hay siempre obstáculos, hay problemas. Eso hay que entregárselo al Señor, no darle lugar a Satanás, al diablo, para que Él se manifieste con poder en nuestra vida y en la iglesia. Así que no importa el pasado. Bueno, importa en un sentido, por supuesto, porque aprendemos del pasado, ¿no? Que es bueno que aprenda. Hay gente que no aprenden del pasado, pero lo importante es aprender del pasado, ¿no? Pues yo una vez oí decir que el caballo no tropieza en el mismo hueco 2 veces, ¿no? Pero eso me lo dijeron a mí para decirme a mí que yo sí tropezaba. Y es cierto, yo lo admito, he tropezado. A mí me han herido mucho, pero yo he herido a otros también. Yo he fallado, pero gracias al Señor. Que el Señor, fíjense qué interesante, por un lado nos habla de que no nos conformemos con un segundo lugar o con cualquier posición, pero por otro nos dice a nosotros, ¿verdad?, que Dios es un Dios de segunda oportunidad y de otras oportunidades. Qué bueno servir a un Dios así, hermano. ¿Cuántos decimos amén? Deje el pasado, deje el ayer atrás y comience a servir al Señor de toda la gloria. Él es nuestro Señor y nos llamó, nos escogió para su gloria y para su honra. Y eso debe alegrarnos a nosotros en esta mañana, hermanos. En tercer lugar, necesitamos también disciplina. Oh, esta palabra nos suena muy bien, ¿eh? ¿A quién le gusta esta palabra, disciplina? Yo sé que a mis nietos no les gusta. A los muchachos no les gusta, pero ¿saben qué? A nosotros tampoco. No nos gusta la disciplina. Si tuviéramos disciplina en cuántas cosas en la vida, qué diferentes las cosas serían. ¿Saben? Se habla mucho de la disciplina. Esta palabra se usa mucho en el deporte. Se usa mucho en lo militar. Yo me pregunto, ¿y se usa en las iglesias? ¿Se usa en la vida espiritual? Yo sé que hay gente, he visto gente con una disciplina en cuanto a la dieta, en cuanto a los ejercicios, y es bueno porque dicen que usted debe comer porciones pequeñas para que usted esté en el peso que debe estar, dice que usted debe comer ciertas comidas alimenticias que son mejores que otras, y usted debe hacer cierto ejercicio. Todo eso es tremendo, es buenísimo. Pero hermanos, en cuanto a lo espiritual, ¿no creen ustedes que es más importante? Así que la palabra disciplina realmente nos está hablando de trabajo, de sacrificio, de compromiso, de consistencia. No son palabras que nos gustan oír mucho. Pero venga conmigo, hermanos, allí a 1 Corintios 9:25 una vez más. Dice, todo aquel que lucha,
Aquí viene una de las disciplinas, mira. ¿De qué? De todo se abstiene. Bueno, esto no es un todo absoluto, ¿no? Sino de todo lo que hace daño, de todo lo que interfiere, de todo lo que afecta, ¿no? Y déjeme decirte que en la vida cristiana esto empieza no solamente, bueno, en el deporte, en todo, empieza con el pensamiento. Si usted empieza a pensar, voy a perder, no puedo hacer esto, empieza a pensar negativamente en su mente, si el cristiano empieza a pensar en las cosas carnales todo el día, usted va a estar destruido en lo espiritual. Usted se está haciendo daño espiritualmente. Y luego los hábitos. ¿Qué hábitos tenemos? Así que de todo se abstiene en cuanto a lo que nos afecta, dice ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, porque por mucho trofeo y dinero que ganen, todo eso es material y lo dejamos en el mundo. Pero nosotros, ahora se refiere a usted y a mí, la Iglesia de Cristo, los creyentes, lo hacemos para una corona incorruptible. Quiere decir los galardones de Cristo, los que Él nos va a dar en el cielo. Y también nos da algunas bendiciones. Hay muchas promesas que son condicionales en cuanto a nuestra vida terrenal. Pero es decir, el punto aquí es que tenemos que dejar algunas cosas y agarrarnos de otras. ¿No es eso lo que hacen los deportistas? Tienen unos hábitos buenos y otros que no son buenos tienen que dejarlo, ¿no? ¿De qué se abstienen el atleta? ¿De qué se abstienen los que están en el deporte? Por ejemplo, los que están en las Olimpiadas. Bueno, ciertas alimentaciones, como ya dijimos, ¿no? Muy importantes, ciertas bebidas inapropiadas. Y hoy en día hay mucho más que en aquellos tiempos, más variedad, más cosas. De no trasnochar, de no sustituir el tiempo de entrenamiento por, digamos, por diversión o por placeres. Todo esto es disciplina. Disciplina. Quiere decir que usted a lo mejor no se siente con mucho deseo, pero usted tiene la disciplina de hacer aquello que es bueno y lo hace. Y es para su bien. ¿Cuántas amas de casa no han tenido ningún deseo de un momento dado de cocinar? Y lo han hecho. A ver, levanten sus manos, sean honestas. Y yo, si tú también. Todo el mundo. Mira, no hay una aquí. Es tremendo eso. ¿Qué les parece? Ustedes saben bien lo que estoy hablando, ¿no? A ver, ¿cuántos caballeros aquí se nos ha tupido el baño y tenemos tan pocas ganas de tener que desarmar el toile y tener que arreglar aquello? Pero ¿saben qué? La disciplina y la voluntad la tenemos que poner allí y lo hacemos. ¿Sí o no? Entonces ustedes me entienden. En lo espiritual, hermanos, mucho más importante. Mucho más importante. Y quiero que en esta mañana tomemos bien en serio este asunto. Y digamos, ¿dónde estoy fallando yo en cuanto a mi disciplina? Miren, les voy a dar un ejemplo que no está acá en la pantalla, pero busquen un momentico allí. Job, capítulo 8, del 5 al 7. Job 8, del 5 al 7. Job 8, del 5 al 7. Miren qué bonito esto. Hay una promesa, pero fíjense la parte de la disciplina. Dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, pero creyendo de verdad que es el Todopoderoso, ¿no? Y rogándole y pidiéndole y yendo, primera cosa en el día, yendo a Dios a buscarlo a Él. Pero dice también, y eres fiel y limpio. Dice que Él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y dice que aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Ya ven la bendición de Dios. Pero estamos dispuestos a la disciplina de aquello primero que leímos. Hermanos, la palabra de Dios está llena de esto, de bendiciones de Dios, pero no vemos la parte de la disciplina. Queremos la bendición, pero no queremos la disciplina. Tenemos que ser disciplinados. Nadie ha tenido éxito en la vida solo por hacer lo que le place hacer, ¿no?
El éxito realmente está cuando hacemos aún aquello que no nos place hacerlo, que no es muy cómodo hacerlo, pero sabemos que es lo bueno hacer y que debemos de hacer. Y los hijos de Dios, hermanos, los hijos de Dios, los elegidos de Dios tienen esa capacidad y tienen ese poder, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén. Bueno, muchos quieren tener cuerpos saludables sin hacer una gota de dieta o ejercicio. Muchos quieren dinero sin trabajo. Muchos quieren el éxito sin sacrificio. Muchos quieren la madurez espiritual sin estar meditando, estudiando la palabra, orando y sirviendo. Y eso es imposible. Eso es imposible. Miren el versículo 25, una palabra que es fuertísima. Me encanta esta palabra porque él dice que todo aquel que lucha. ¿Saben esa palabra lucha cuál es? Agonizomai. En el griego, que es de donde sacamos la palabra agonizar. Es cuando usted se esfuerza al punto de fatiga. Y esto saben que en este asunto de hacer musculaciones y ejercicio, como en otros tipos de cosas, dicen que uno debe hacerlo hasta que sienta la fatiga muscular. Porque, como dice el dicho, no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ventaja, no se gana. No se crece. Y saben que así hace el atleta cuando se esfuerza, el boxeador. Y hermanos, cuando el apóstol Pablo pone estos ejemplos del atletismo, nos está enseñando a nosotros cómo debe funcionar el cristianismo, cómo debe ser nuestra vida práctica. Entonces, miren, dice aquí la palabra en Proverbios. Vamos a Proverbios 13:4. Porque hay que esforzarse, no nos dice el Señor en su palabra, esfuérzate y sé que valiente, esfuérzate y sé valiente. El cobarde es el que no se esfuerza. Dicen, el alma del perezoso desea, ahí donde está el problema, que se queda con el deseo. ¿Cuánta gente usted no ha conocido que tienen deseo de hacer esto, de hacer aquello? Yo quisiera hacer esto, yo quiero hacer esto, y ahí se queda. Pero dice así que el perezoso es el que desea y nada alcanza. Mas el alma del diligente, ¿será qué? ¿Por qué es diligente? Porque tiene esa disciplina, lo hace. La marca de un gran triunfador es la disciplina personal. El que no se prepara y se disciplina es como el que da golpe al aire. En cuarto lugar, hermanos, considere la necesidad de tener determinación. Determinación. Porque a veces tienen la disciplina, pero cuando viene la sacudida, cuando viene el momento difícil, no tiene la determinación que necesita tener. Miren todas cuántas cosas tenemos que tener. Empieza con la voluntad, continúa con la meta, continúa con la disciplina, pero tenemos que tener también la determinación. Nunca debe darse por vencido, esa es la idea. Y no deje que ninguna circunstancia lo venza, ni lo cambie. Siga haciendo la obra del Señor. Primera de Corintios 9:27 dice, golpeo mi cuerpo. Yo veo aquí una situación física del cuerpo que tiene que ponerlo a luchar, a funcionar. Bueno, acuérdense que él está diciendo esto para que lo apliquemos a lo espiritual. Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Miren, yo veo dos palabras muy importantes que pueden subrayar ahí, golpeo y eliminado. Porque en una habla del esfuerzo, de servir. Pero si usted no tiene esa determinación de continuar, usted termina siendo eliminado. Es decir, si usted no está sirviendo a Dios, Dios va a usar a otra persona y va a ponerlo a usted a un lado. Hay que tener determinación continuamente para servir. Y lo menos que Pablo quería era que Dios lo pusiera a un lado y lo eliminara. Y dice, sería yo eliminado. Es decir, estoy siendo Geraldo, pero si me pongo a mirar para los lados, a perder mi tiempo, a no darle prioridad hacia donde voy y tener determinación, termino siendo eliminado. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta. Prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo
Jesús. Esta es la tarea de mantener encendida esa disciplina. Hermanos, se cuenta que en las Olimpiadas de Los Ángeles, California, en el 1984, esta mujer, tremenda historia, ustedes lo pueden buscar y ver, incluso ver el video. Gabriela Anderson concluyó esa carrera de maratón, esa prueba tan difícil de maratón, casi que completamente deshidratada, con la mitad de su cuerpo paralizado por calambre. Ella entró allí, o terminó aquella carrera haciendo curva, yendo de un lado para otro, tratando de mantenerse con todo su cuerpo en esas condiciones. Recibió las mayores ovaciones de las Olimpiadas. Determinación hasta el final. Miren conmigo Hebreos 12, del 1 al 3, ya casi estamos terminando, hermanos. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que quitar de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, de nuestros hábitos, todo lo que es un peso que nos atrasa en la obra del Señor. Puesto los ojos ¿en quién? ¿En quién? En Jesús. Esta es la parte clave, porque al final y todo nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Si usted la pone en un hombre, en una persona o en la gente, usted va a ser decepcionado tarde o temprano. Ponga su mirada en Cristo, ¿verdad? El autor, y miren qué interesante, porque esa fe espiritual que tenemos, Él es el autor de ella y Él es el consumador de ella, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió. Él es el ejemplo de ese agonizomai, del haber entregado todo con su cuerpo, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si queremos esa corona, si queremos esa bendición, hermanos, tenemos que pasar por alguna vía dolorosa, ¿no? Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahí está la clave. ¿Cuánta gente se alejan, se van, dejan las cosas? Porque hay un desánimo. Note que él dice que para poder terminar la carrera en la vida hay algunas cosas de las que tenemos que dejar y otras de las que tenemos que agarrarnos, mis queridos hermanos. Miren, vengan conmigo allí a Hebreos 12:2. Puesto los ojos, esta es la clave, como dijimos, estamos repitiendo esta parte. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por él gozo, él puso el gozo delante, no lo tenía todavía allí, lo puso por delante de él, sufrió en la cruz. Es decir, usted no lo está viendo delante de usted ahora, pero usted sabe que viene, usted sabe que está cerca, que viene algún día y que el Señor le va a bendecir. Miren, 1 Corintios 9:25, tocando este versículo otra vez. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que usted recibirá no solo beneficios aquí, sino también mayores en la eternidad. Quiero decirle esta anécdota y vamos a terminar, hermanos. En los Juegos Olímpicos del año 1992, en Barcelona, hubo un corredor de los 400 metros llamado Derek Redmond, era en inglés. Durante esa carrera, que yo recuerdo haber visto el video, estaba como en cuarto, en quinto lugar, pero estaba avanzando. Se le estiró el tendón de la corva. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso, a mí me pasó una vez, es un dolor insoportable. Y aquel hombre empezó en un pie a brincar, sabiendo que ya había perdido la carrera. Estaba determinado a terminarla. Hubo un momento que apenas podía dar un paso y se le acercó su padre que salió, lo abrazó, Jim Redmond, y le dijo algo impresionante. Le dijo: hijo, hace mucho tiempo empezamos juntos y vamos a terminar juntos. Y terminó
20 años después, en las Olimpiadas del 2012, Jim fue invitado a llevar la antorcha de las Olimpiadas. Amigo, la vida es dura. Van a venir sacudidas y pruebas en esta carrera. Pero el Señor, con todo su amor, se nos va a acercar. Y como me ha dicho a mí, me ha abrazado y me ha dicho, empezamos juntos. Vamos a terminar juntos. El Señor dice en su palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Vamos a terminar juntos, apóyate en Él. Dice el Salmo 60:12, en Dios haremos proezas. Amén. Que el Señor nos bendiga.